pasa por, por los diferentes vientos de doctrinas que pueden venir y afectar. Ustedes saben bien que la iglesia primitiva no sufrió tanto cuando era perseguida, sino cuando aparecían vientos de doctrinas, herejías, que afectaban realmente a la iglesia y la perjudicaban. Porque cuando se infiltra la falsa doctrina, bueno, ahí la gente empieza a creer cualquier cosa. Y cuando se cree cualquier cosa, se vive como cualquier cosa, porque según lo que creemos es como vivimos. A continuación, y a modo de introducción, yo quiero compartir con ustedes un pequeño video de 2 o 3 minutos, no dura más de 2 o 3 minutos, solo a modo de introducción para que lo analicemos entre todos, por favor. Ayúdanos a que podamos estar en esta hora, Señor, conectado, presencia, para poder empezar esta clase. Ayúdanos a que desde el principio, desde la primera clase hasta la Escuchando a la última hermana clase, Diego, que está en el otro Zoom. Pasa. A ver, un momentito, por favor. Tenga por favor un poquito de paciencia, que esto de la tecnología tiene sus pros y sus contras. fue el primer hombre en esta tierra, así como lo escuchas. No nos permite mostrarlo. A ver. Bueno, lo estuvimos probando, a ver qué pasa. ¿Sabías que Adán no fue el primer hombre en esta tierra? Así como lo escuchas. Antes de Adán ya existía una raza a la que nosotros le llamamos la raza preadámica. Esta raza preadámica es la raza que existió antes de Adán. ¿Sí? Está científicamente comprobado que existen restos de personas muchos años antes de que Adán y Eva estuvieran en este mundo. ¿Sabes? Dice la Biblia que Adán y Eva fueron los primeros hombres a imagen y semejanza de Dios, así lo dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre, nótese que dice al hombre, como si ya conociera ese género o esa raza del hombre, pero dice, hagamos a Dios al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque ahora la iban a hacer a imagen y semejanza, pero antes de el hombre imagen y semejanza de Dios, el cual fue Adán y Eva, ya existió y ya existían unas naciones. Así dice Isaías 14:12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando de Satanás, de Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Nótese que ya había naciones desde el momento en que eso estaba pasando en el cielo. Ya existía toda una nación. Pero esta nación, ¿qué pasó con ellos? Esta nación fue erradicada en lo que la historia le conoce como la era de hielo. Se inundó toda la tierra antes de la segunda inundación, que fue la de Noé. Ya hubo otra inundación, por eso en Génesis 1:2 dice la Biblia que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Pero fíjate, de Génesis 1:1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí estaba todo perfecto. Y del versículo 1 al versículo 2 hay un abismal tiempo de diferencia, porque en el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no hizo la tierra desordenada y vacía. Dios, dice la Biblia en Eclesiastés, que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero ¿qué pasó? Lo hizo hermoso, pero estaba esta generación, esta raza preadámica, que dice la Biblia en Romanos capítulo 1 versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, esta raza no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta raza no reconoció a Dios y toda esa raza fue erradicada.
Entonces, después en Génesis, a partir del 2 en adelante, es la recreación. Pero esta raza preadámica existió antes de Adán. Y ahora ellos son los demonios que andan en busca de un cuerpo, pues se quedaron sin cuerpo y ahora están solo su espíritu. Son las huestes espirituales de maldad de Efesios 6. Esta raza preadámica son los demonios. Y Adán no fue el primer hombre, sino este. ¿Pudieron escuchar bien? ¿Fue claro? ¿Todos pudieron escuchar perfecto el video? Sí, 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 perfecto. sí, pastor. Sí, perfecto. Bueno, Me, me no duelen los estamos oídos. bien. Si querés podemos grabar y ya está. Está grabado. Ok, bueno. Está grabado. No estamos acá para criticar a nadie, simplemente estamos para hacer un análisis. Ustedes saben que TikTok, Facebook, Instagram, hay videos donde la gente se viraliza, todo el mundo escucha, pero el tema es, ¿qué es lo que escucha? Ustedes están en segundo año y las doctrinas son fundamentales, son muy importantes, justamente para este tipo de cosas. Porque aunque la chica tiene una muy buena producción del video, aunque es simpática, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Es correcto lo que está diciendo? ¿Alguien cree en esto que dijo la chica? ¿Alguien cree? No, Hubo, mejor dicho, una raza preadámica. no. ¿De dónde fundamenta? Ustedes se dieron cuenta que leyó 3 o 4 versículos, totalmente desfasados, totalmente sin lo que Sin nosotros... argumento fuera de contexto. Exactamente, lo que nosotros llamamos la exégesis, que sacar una verdad de la Biblia, no fuera... ¿Dónde dice la Escritura que hubo una raza preadámica? No lo dice. Es decir, hay que hacer un esfuerzo mayúsculo para forzar la palabra, para querer decir algo que la Biblia no dice. Lo que en realidad hizo esta chica, muy simpática, por cierto, pero errada totalmente, fue una eisegesis. Sacó algo no del texto, sino de afuera que no sabemos. En realidad no puedo pensar. Hay una corriente que creyó eso ahí por el siglo XIX, pero fueron 2 o 3 autores pero que se diluyó porque no hay sustento teológico para creer en esa afirmación. La Biblia habla del primer Adán, Primera de Corintios capítulo 15. Después habla de como de Eva, de la madre de todos los vivientes. Entonces, ¿me siguen? ¿Cómo puede ser que si Eva es la madre de todos los vivientes, quién fue la madre de los vivientes anteriores? Después mezcló la era de hielo, o sea, vio muchas películas de Disney, creo, y fue influenciada por no sabe, quién sabe qué cosa. Bien, no estamos para criticar a las personas. No hacemos juicio de valor sobre las personas, pero sí somos personas que amamos las escrituras, que amamos al No, Señor pará, me está Martina ahí. y que en realidad lo que tenemos que hacer es lo que se llama apología. Apología es presentar defensa en griego. Y cuando la Biblia habla de presentar defensa, se está hablando de presentar defensa de aquello que nosotros creemos, presentar defensa de nuestra fe. Dios no necesita que lo ayudemos, no necesita que lo cuidemos. Él se ha cuidado solo durante muchos años y le ha ido muy bien. No necesita de nuestra ayuda, pero sí de la doctrina, de la doctrina. Bien. Dicho esto, a modo de introducción, ¿alguien tiene algo para decir respecto a esto? Pastor, Sí. acá de San Pedro. Yo toda esa teoría la leí en un libro de Benny Hinn que se llama Ángeles y Demonios. Ajá. Bueno, compré el libro pensando que iba a estar bueno y sí, todas teorías erradas. Es todo lo mismo que dijo la chica, todo lo explaya ahí Benny Hinn en el libro. Bueno, ven, muchas veces, miren, durante mucho tiempo, Está levantando la mano. alguien Mariela y Hugo Olivieri.
Bien, durante mucho tiempo se leía por la época, la década de los 90, un libro que se llamaba Esta Ah, latente oscuridad de Frank Peretti, no sé si alguno lo leyó, y fue como un libro de cabecera para contrarrestar demonios o para formarse para liberación, por ejemplo. Pero eran novelas muy bien escritas, pero en realidad la formación teológica correcta es a partir de las escrituras, no de libros, no de autores. Nos pueden abrir, digamos, en base a ideas o imaginación. Hay muchos buenos escritores, pero una cosa son las novelas, otra cosa son los tratados, otra cosa son los comentarios bíblicos, pero siempre, siempre, siempre recurrir a la escritura. Es la única manera de no errar. Eh, Hugo, ¿querías decir algo? Sí, buenas noches. Hola, Eh, buenas hablan- noches, Hugo. hablando también de libros, una vez también leí un libro que comenzaba con todo esto mismo que explicó esta chica, que se llama Demonología, Realidades, Verdades y Peligro, del autor Fúmero, Mario Fúmero, que también explica todo lo mismo tal cual de lo que dice esta chica. Gracias, Hugo. Sí, 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 bueno, pasó por nuestras manos, por nuestros oídos, pasó seguramente mucha literatura, muchos mensajes, pero en realidad, ¿saben por qué ustedes están acá? ¿Saben por qué están invirtiendo ustedes 4 años de su vida? Justamente para tener el oído afinado y el espíritu sobre todo, en sintonía con el Señor, para que ningún viento erróneo de doctrina nos cambie la perspectiva. Recuerden siempre, tengan presente siempre. A veces son muy lindas las palabras, están muy bien arregladas, incluso se utilizan versículos bíblicos. Acá no sacó versículos de otro lugar. Pero, pero, muchas veces la gente no estudia doctrina, no estudia los fundamentos de las escrituras y corren el riesgo de ser confundidos y confundir, que es lo peor, ¿sí? Porque que una persona esté confundida ya es un problema. Ahora, si esa persona confunde a los demás, es un doble problema. Bueno, dicho esto a modo de introducción, hoy vamos a tener una clase introductoria, porque necesitamos ir muy despacio con esto. Vamos a ir mucho más despacio que, como por ejemplo, la armonía de los evangelios o Pentateuco, porque esto lo tenemos, como dijo el pastor Otremba, ¿se acuerdan? Saborear, degustar y entender perfectamente cada cosa. Bueno, antropología es doctrina 2. Ustedes vieron doctrina uno, que entendía doctrina de las escrituras, teología, doctrina de Dios, y esto es doctrina de la humanidad o doctrina del hombre, se llamaba antes, en esta nueva revisión es doctrina de la humanidad. ¿Ustedes tienen en PDF el libro de doctrina de teología pentecostal? Todos lo tienen que tener, ¿eh? Todos. Fue ya distribuido, por favor, Tomo uno. tomo uno, tomo uno. Eh, miren, para que tengan más o menos una idea, ese libro era imposible de conseguir hace unos cuantos años. Nosotros pudimos traer de Estados Unidos el físico, ¿no? Estoy hablando del físico. Y era carísimo. Es más, es caro, es muy caro. Y ahora tenemos en formato de PDF, con lo cual es accesible y debe ser un libro de cabecera después de la Biblia para nosotros los cuadrangulares, porque es la doctrina cuadrangular, es en lo que nosotros creemos. Entonces, siempre, 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 los pastores, los líderes, los que predican, los que enseñan, tienen que tener el libro de doctrina pentecostal, ¿sí? Bien, Perdón, ¿se llama así? ¿Doctrina pentecostal? se llama Fundamentos. Fundamento de Teología Pentecostal de Ah, Duffy, Duffield y Duffy Van y Cleef. Van Cleef. Duffy y Van Cleef.
Bien, Pero, bien. Acá pero está en todos lo deberían tener en formato de PDF porque ya lo hemos distribuido por lo menos a muchos directores. Con lo cual, ya, si no lo piden, por favor, pero tienen que tener, aprovechando que tenemos ese recurso de que no hay que comprarlo. No, dije el otro Bien, día y lo arriesgo a ser repetitivo, nunca fue tan fácil estudiar. ¿Cuándo íbamos a estudiar desde la casa? Desde nuestra casa. Si esto era impensado hace 20 años, 15 años, impensado. Denme gracias a la pandemia, por favor. ¿Eh? Sí, este formato, miren, estamos conectados de varios puntos del país, de regiones, todos. Entonces hay que agradecer al Señor que tenemos esta herramienta que es sumamente útil. Y todo por la pandemia. Casi digo algo que decía mi abuela, que no es, lo dice la Biblia, pero dice, no hay mal que por bien no venga, pero no me hagan caso porque eso lo decía mi abuela y no está en la Biblia. Bueno, entonces ustedes pasaron, o pasamos, mejor dicho, de estudiar la doctrina de las Escrituras, la doctrina de Dios a la doctrina del hombre. Y como dice el autor, y coincido, es como pasar de lo sublime a lo ridículo, ¿no? Porque pasar de la doctrina de Dios a la doctrina del hombre, pero esto es lo que sigue sistemáticamente en este estudio. Y entonces esto es antropología bíblica en realidad, la doctrina de la humanidad. Alguien seguramente muchos de nosotros estudiamos antropología en la universidad, en el colegio secundario, pero ¿hay algún antropólogo por acá? ¿Habrá algún antropólogo por acá? Porque si hay un antropólogo me voy porque... ¿Sí? No, no hay antropólogo. Perfecto, perfecto. Eh, Me gusta cómo comienza el autor. No, pastor, te interrumpo, perdón. Página 90 está. Perfecto, perfecto. Gracias por el aporte. Muchas gracias. Entonces... comienza el autor con una afirmación del salmista cuando dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 8.4, el Salmo 8.4. Y de alguna manera es la pregunta de la duda existencial del ser humano. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Esas son las dudas existenciales. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y la verdad es que teniendo en cuenta que somos creación de Dios, continúa diciendo, lo hiciste menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Cuándo aparece esta idea? ¿Cuándo se repite esta idea de pisar el territorio, de pisar la tierra? ¿Cuándo se repite? ¿Dónde se repite? Bueno, se repite en Deuteronomio capítulo 11, en Josué capítulo 1, cuando el pueblo iba a la conquista, cuando tenía que entrar a la tierra prometida, ¿no es cierto? Eso es en un contexto de conquista. Pero acá Dios, en el contexto que habla el salmista, está hablando en un contexto de dominio. ¿Por qué? Porque Dios lo pone al hombre como corona de la creación. El hombre es la corona de la creación en base a todo lo creado. Es decir, Dios prepara un ambiente específico, Edén, y una vez que tiene el ambiente preparado, las criaturas, los animales, la atmósfera, en fin, la separación de las aguas, la tierra, todo un ambiente específico, adecuado, después, recién después, y solo después, crea al hombre, ¿no? Porque Dios no es como nosotros somos como bomberos, nosotros siempre vamos atrás de las cosas, ¿no? Pero Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, primero crea y después pone a quien va a vivir y sojuzgar eso que ha creado.
Entonces, la idea acá no es de conquista, sino que es de dominio. Dice el salmista, todo lo pusiste debajo de sus pies. Este salmo es uno de los salmos que le encanta a mi esposa, porque dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste, digo que es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria. Bueno, entonces, reforzamos esa idea. Vamos a reforzar esta idea con Efesios capítulo 2. Dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en base a estas escrituras y otras más, nos damos cuenta que solo las escrituras proporcionan argumentos sólidos para la antigua pregunta y la pregunta de muchas personas hoy, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? Bueno, antropología bíblica habla acerca y se refiere a los seres humanos como creación de Dios. Ustedes seguramente han estudiado la antropología y sabrán que es una ciencia que estudia acerca del conocimiento del hombre, su cultura, religión, política, en fin. Pero la antropología bíblica tiene que ver con la creación del hombre por Dios, y para entender su profundidad, su rol en la Biblia, hay que abordar entonces su función en el huerto, donde comienza todo, de la desobediencia voluntaria y la reconciliación con Dios a través de la gracia redentora. Entonces, en el contexto espiritual, la antropología trata, o es la teología que traza con el origen, la naturaleza y el destino del ser humano. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bien. No sé si notaron ustedes que los tres primeros capítulos de Génesis, Génesis 1, 2 y 3, hablan acerca de la creación de todas las cosas. Dios crea cada cosa en cada día, ordena, crea al hombre, lo establece, crea a partir del hombre a la mujer, su ayuda idónea, pero a partir del capítulo 3 al capítulo 22 de Apocalipsis, la Biblia solo trata tres temas: Jesucristo, la redención del hombre y la gloria venidera. Es decir, que en solo tres capítulos Dios crea todas las cosas, establece el mundo conocido, todo, absolutamente todo. Pero después casi toda la Biblia, el 99% de la Biblia, habla de esos tres temas tan fundamentales. ¿Por qué? Porque Dios no crea al hombre y a partir de la caída lo deja solo. Dios crea al hombre y a pesar de la caída, Dios sigue tratando con el hombre. A partir del pecado original, toda la humanidad estaba destruida, destituida de la gloria de Dios, la gloria edénica, ¿sí? Fuimos echados del jardín con Adán. ¿Para qué? Para no, porque dijo Dios, el hombre va a comer del árbol de la vida y va a vivir eternamente en pecado. Entonces, volvemos a relacionarlos con el árbol de la vida en la gloria futura, es decir, en Apocalipsis, capítulo 22, ¿sí? Bueno, para abordar entonces la doctrina de la humanidad o doctrina del hombre, hay que abordar las siguientes categorías. Ustedes lo tienen en el libro, los voy a leer rápidamente. Perdón, hermano pastor, Sí. ¿podría repetir los tres temas principales? Ah, bien. Eh, Jesucristo, que es el tema principal de toda la escritura. Mm. La redención del hombre, el plan de redención para que el hombre sea salvo. Y la gloria futura. Bien. Entonces, dijimos que para entender mejor la doctrina de la humanidad, ustedes tienen ahí
siete puntos. Lo voy a leer rápidamente. Número uno, Dios creó al ser humano. Número dos, el ser humano es el resultado del propósito de Dios. Número tres, los seres humanos son creados a la imagen de Dios. El ser humano es un alma viviente. El estado original del ser humano. Número cinco. Número seis, la caída de la humanidad. Y número siete, el estado de gracia de la humanidad. Entonces, comenzamos con el primer punto. Creados por Dios. Nosotros los cristianos mayormente no tenemos mucha dificultad en creer esto. Mayormente no tenemos dificultad. ¿Por qué tenemos que estudiar esto? ¿Por qué? Si todos sabemos que fuimos creados, nosotros sabemos que fuimos creados por Dios. ¿Por qué deberíamos estudiar esto? ¿A alguien se le ocurre? Yo creo Bueno, que deberíamos estudiar esto porque para poder refutar a otros cuando nos planteen diferentes teorías y diferentes pensamientos que puedan llegar a tener en el área donde nos movemos y donde estamos, porque siempre está el pensamiento y el por qué, si Dios te creó, si Jesús existió y un montón de cuestiones que creo que las tendríamos que saber en este tipo de materias, o aprender, mejor dicho, no saber. Perfecto, Misa. Correcto, correcto. ¿Alguien más? A menos que alguien para, tenga duda. Sí, adelante. para saber para qué fuimos creados. Ujú, ujú. Bien. para Pero refutar la idea de la vez que descendemos del mono. bien, bien. Ahora vamos a ir por ahí. Ahora vamos a ir por ahí. Bueno, pero básicamente, mayormente, acá todos, yo, que el 100% de los que estamos acá, yo creo que sabemos, somos conscientes que fuimos creados por Dios. Lo que necesitamos, como decía Misa de alguna manera, es tener argumentos sólidos para, como dice Pedro, presentar defensa. Presentar defensa no son discusiones acaloradas, yo tengo razón, ¿eh? Presentarse defensa significa, yo conozco la verdad, yo sé la verdad, en el mundo hay una pérdida de absolutos, hoy todo es relativo, ¿eh? Y nosotros los cristianos que tenemos la verdad, que somos conscientes de los absolutos de Dios, lo tenemos que tener bien incorporados, los tenemos que tener bien sabidos para el momento en que tengamos que presentar defensa, lo podamos hacer correctamente. Repito y termino con esto, con esta parte. Presentar defensa no significa gritar, no significa querer tener razón. Presentar defensa es ser sólido con el argumento, así como hacían Pedro cuando decía, cuando mencionaba apología, discutían acerca de la resurrección, ¿sí? Cosas doctrinales. En otra época, no sé si lo mencioné esto, pero yo creo que sí. Bueno, no importa. Si repito las cosas, ustedes hagan como que. Sí, porque ya después de los 30 empiezo a repetir. Y la gente, mis hijos y mi señora me dicen, ya lo dijiste, ya lo dijiste. Bueno, hagan fijan demencia, por favor. En realidad, antes, hace muchos años, se llamaba doctrina a las personas que, por ejemplo, en una iglesia las mujeres usaban pantalones y en otra iglesia usaban pollera. Entonces decían, ellos tienen otra doctrina. O los músicos, por ejemplo, le decían, el que no tiene corbata no toca. Y en otros lugares tocaban con remera a los chicos y decían, pues esa iglesia tiene otra doctrina. Eso no es doctrina. Eso no tiene que ver con doctrina, eso tiene que ver con formas e incluso con cultura, pero tiene que ver con doctrina, ¿sí? Doctrinas fundamentales, tiene que ver con esto, con cosas que alteren la verdad bíblica, por ejemplo, para saber si una persona es salva o no es salva. Los sacramentos son doctrinas, ¿sí? Ahora, bueno, y todas las doctrinas que ustedes tienen, cardinales que ustedes tienen en el libro, que es la salvación, amarteología, que es doctrina de pecado, doctrina del Espíritu Santo, esas cosas son fundamentales para establecer la fe sólida, ¿sí? Y que nadie, absolutamente nadie nos mueva de lo que creemos. Bueno, ¿dónde estamos? Creados por Dios.
Atribuye la escritura entonces el origen de los seres humanos al acto creativo directo de Dios. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Esa palabra aliento, ustedes saben que ustedes que vieron ya algunas otras materias, saben que la palabra es en hebreo ruach, que es R-U-A-H, y en griego es neuma, neuma, que es aire, viento, soplo. Y dice, continúa diciendo el versículo, y el hombre llegó a ser un ser viviente, Génesis 2:7. Ahora, dicho esto, eh, ¿alguien fue a la facultad? ¿Alguien fue a la universidad de acá? Llegó a ir a... Bueno, cuando yo iba a la facultad, cuando yo iba cuando cursaba en filosofía y letras, la verdad es que no tenía muchos argumentos para los que venían con las teorías evolucionistas. En ocasiones repetía como loro lo que el pastor decía, ¿sí? Porque no estudié, no había estudiado, no tenía base sólida. Entonces uno no podía argumentar, por ejemplo, a los de la teoría evolucionista. La teoría evolucionista es también conocida como la teoría de la evolución por selección natural. Esta fue propuesta por Darwin, Charles Darwin, en el siglo XIX, y que propone que el ser humano es producto de animales inferiores y que la vida surgió a partir o a través de una larga extensión en el tiempo, ¿sí? En realidad hay una comunidad científica que reconoce que la evolución es una teoría o hipótesis que es avanzada para explicar los orígenes de forma natural, sin una causa sobrenatural. Es decir, es el naturalista, es el materialista, que dice, no, bueno, todo orden de vida es producto de la evolución. ¿Cómo se inició todo? Bueno, no tengo a partir de la casualidad, supongo, algo, un aminoácido, algo, y se fueron formando las células y a partir de eso empezó a trascender la vida y hoy nos encontramos con los seres vivos. Hay que ponerle empeño, mucho empeño para creer eso, honestamente, porque una mente sencilla, Dios tiene un solo idioma y es el idioma de la fe. Entonces es muy difícil con una persona de rango materialista y naturalista porque no cree, no cree. Es decir, muchas veces yo creo que los ateos, por ejemplo, son religiosos. Es decir, que profesan su, digo, entre comillas, religiosidad no creyendo o argumentando en que Dios no existe. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, entonces en esta hipótesis, ¿saben lo que es una hipótesis? Es una suposición, algo posible o imposible para sacar de ello una conclusión. Pero no hay veracidad, no hay certeza. También en el siglo XIX surgió la ley de Mendel, Gregor Mendel, que esta sí postula la teoría de la herencia genética. Las leyes que indican cómo se transmiten los rasgos hereditarios de una generación a otra en los organismos vivos. Y ya se comienza a hablar de fenotipo, de genotipo, que es la composición genética de un individuo, lo que heredan sus padres, lo que hereda de sus padres, ¿sí? Y lo que se transmite de generación en generación. Y fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Entonces, la propagación de las especies según su propio género está documentado en el relato creacional. ¿Cómo es que crea Dios? ¿Cómo es que crea Dios? Nosotros sabemos, conocemos, Dios tiene un agente que es su palabra, a partir de su palabra. ¿Sí? Sabemos que en el principio está el trino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando dice en el principio creó Dios, para ese
Para esa palabra, Dios utiliza la palabra Elohim, Elohim, que significa que está la pluralidad en la unidad. Es una palabra en hebreo singular, pero también plural. Se escribe en singular, pero tiene una connotación en plural. Y nos dice que entonces el trino Dios, Elohim, creó todas las cosas. En el principio, los cielos y la tierra. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el acto creacional. Pero ¿cómo es que crea Dios? ¿De qué manera? En forma ordenada. Muy bien, sí, La palabra. sí, Con la claro, con la palabra. Pero ¿a quién le da la orden? Dice Dios, Hagamos, hagamos, a perdón, la Trinidad. La Trinidad. hagamos. estamos hablando de Dios, del Dios Trino ahora, y cuando ejecuta, cuando hace el acto creativo a partir de su voz, el Padre habla con el logos, que es Cristo, ¿sí? La palabra. Y el Espíritu Santo es el brazo ejecutor. ¿De acuerdo? El Padre utiliza el logos, el verbo, la palabra, y el Espíritu Santo es el que crea y da forma. Yo ya le expliqué ya en, en- en armonía lo que es cuando el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de las aguas, que es como un ave que incuba y va dando vida. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, vean los videos anteriores y bueno, bien. Entonces, lo que ocurre acá es a donde quiero ir es a quién le da Dios la orden. A A la cada tierra. cosa por su nombre. Al principio le da a la tierra, dice, produzca la tierra hierba verde. ¿Se acuerdan? Produzca la tierra hierba verde. ¿Y qué hace la tierra? ¿Qué es lo que hace? Obedece. No le queda más remedio que obedecer al Creador, ¿sí? Porque el poder de la palabra, el poder de la voz de Dios, tiene un acto creativo y la tierra obedece. ¿Y qué ocurre? Dice, produzca hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé según su género, que sus semillas tener, y fue así, categóricamente dice la Escritura. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué es lo que estamos viendo? Una orden y una ejecución. Sí, pero además, una proyección en los genes, en la hierba, porque dice la hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto. No, no hizo Dios un bosque de. Porque Dios podía haber dicho, sea el bosque, ¿sí o no? Y fue el bosque. No, hizo una proyección con la orden, dijo que la tierra comience a dar fruto. Hierba verde, hierba que dé semilla, después árbol, que dé fruto según su género, y su semilla esté en él. Es decir, que de alguna manera entendemos cierta evolución en la creación. ¿Se dieron cuenta? Pero no es la evolución que enseñan los naturalistas y o materialistas acerca de que los seres vivos fueron creados absolutamente de la nada. No, es Dios dándole orden a la tierra en este caso. Y cuando crea los peces, utiliza el mismo método. Le dice al agua, produzca animales marinos, ¿sí o no? ¿Y qué hace el agua? Obedece a la voz de Dios. Y vemos en esa orden una proyección, es decir, una evolución, pero que no es la evolución que enseñan los naturalistas. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí. Es como que la teoría de la evolución es incompleta, o sea, faltaría la parte de Dios solamente, porque después es lo que más o menos te dicen. Claro, pero esa filosofía, digamos,
bueno, esa escuela o esa parte de la filosofía de materialista y naturalista niega a Dios, en realidad. Lo que trataron de hacer, y eso nace por ahí por el siglo XIX, lo que hacen es excluir a Dios, ¿sí? Y quieren dar razones de algo que es muy difícil, no pueden comprobarlo científicamente, no está comprobado científicamente. Esto de lo que estamos hablando sí tiene aseveración científica, tiene una explicación más científica. Después ustedes en el libro lo pueden leer, porque no me voy a detener mucho en esto porque tenemos que seguir. Am, Ahora vamos a hablar acerca de la ciencia. Y la Biblia no es un libro de ciencias, la Biblia es la revelación de Dios para el hombre, pero hay cosas que se pueden comprobar científicamente que están en la Escritura. Y ahora, por ejemplo, la creación del hombre. Ahora lo vamos a ver. Bueno, el ADN, ¿saben lo que es el ADN? Estoy hablando de algo, vamos a hablar de algo que contiene el ser humano, que es realmente milagroso. ¿Saben lo que es el ADN? Es una palabra dificilísima, ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Vehículo. Que es exactamente. Es decir, todo lo que nos rodea, absolutamente todo lo que nos rodea está basado en información. Es decir, un aparato, un celular, un edificio, un ordenador, una computadora, todo tiene está basado en información. Un edificio de 20 pisos y está todo diseñado y se planifica para llevar a cabo esa función, ¿no? Es decir, está diseñado para llevar una función y por eso ha sido diseñado. Los seres humanos hemos hecho muchísimos inventos, muchísimas cosas que de hecho le facilitan la vida a la gente. Como por ejemplo comprar por Mercado Libre, que uno ya no tiene que salir y bueno, no es chivo, pero bien. El ácido desoxirribonucleico, que es dificilísimo de decir, es la información. Desoxirribonucleico. Sí, es el libro de instrucciones de cada ser humano, de cada ser vivo. En cada ADN y cada célula posee una secuencia genética que contiene 32.000 millones de letras de longitud dentro de la célula, de tal manera entonces que se considera una obra de ingeniería. El ADN tiene toda la programación y la instrucción para el cuerpo humano y todo ser vivo. Miren, para que funcione tiene que ser leído, copiado y corregido por enzimas que deben trabajar con precisión y con sincronización. Esto que nosotros lo decimos así nomás, no puede ser producto de la casualidad, no puede ser producto del azar. Esto tiene un entendimiento acerca de un diseñador, del diseño original del ser humano. ¿Cómo es posible que nuestro cuerpo, que es tan complejo, el cuerpo humano que es tan complejo, pueda surgir accidentalmente sin atribuir esto justamente a Dios, su diseñador? Ahora, no todos los evolucionistas, esto hay que decirlo, porque casi omito decir esto, no todos los evolucionistas son materialistas o agnósticos. Eh, Hay evolucionistas teístas que creen en Dios, que sostienen que la evolución fue el método de Dios para crear la vida. Sin embargo, no existe ningún tipo de evidencia que registre fósiles o en genética que dé lugar a la transmutación de especies. La Biblia, la escritura afirma, quiero decir, que las especies se propagan cada una según su propio género, como leímos en el Génesis, cuando Dios le da la orden a la tierra, a las aguas y a la vida humana. Bueno, entonces la evidencia más poderosa a favor de la creación se encuentra en las múltiples evidencias científicas de un diseño inteligente con propósito. Hay una comunidad, hubo una comunidad
científica que dio cuenta acerca que la ciencia está a favor del acto creacional. Ustedes saben que Francis Bacon es el padre de la ciencia moderna. Ahí por el siglo XVII, XVIII, él fue el precursor del empirismo, es decir, de la observación a la naturaleza para obtener eh, comportamientos, resultados. Uno hoy dice que, o es muy obvio que para saber cómo funcionan o cómo el comportamiento de ciertas cosas el método es por observación, pero no en el siglo XVIII, cuando mayormente los monjes se recluían en monasterios teorizando sobre Aristóteles, por ejemplo. En cambio, la reforma protestante, de donde venimos todos nosotros, porque todos somos hijos de la Reforma, si no todos seríamos ahora curas o monjas, nosotros que somos de alguna manera hijos de la Reforma, damos cuenta que la revolución científica vino a partir de justamente la Iglesia reformada que hizo posible la educación, la revolución educativa. Porque hasta ese momento, recuerden, cuando surge la reforma, la escritura solo estaba monopolizada por algunos pocos, los nobles, los clérigos y es decir, e incluso el 90% de Europa era analfabeta. Entonces, lo que hace la reforma es educación, educación, educación. ¿Para qué Gutenberg iba a imprimir Biblias si la gente no sabía leer y escribir? No tenía ningún sentido. Entonces, la reforma no solamente hizo una revolución en términos educativos, sino además científicos. ¿Por qué? Porque aquellos con espíritu investigativo, que es algo que Dios pone en el corazón del ser humano, comenzaron a ver el comportamiento de las hormigas, el cosmos, el cielo, las estrellas, todo lo que la Biblia dice. Y comenzaron a investigar, por eso que entonces Francis Bacon es el padre de la ciencia moderna, pero que no fue producto de la Iglesia Católica, sino que fue producto de la Iglesia Protestante que eh, llevó a cabo una revolución, no solamente educativa, sino científica. Bien, vamos al segundo punto, que es el siguiente. Los seres humanos existen por creaciones. ¿Se entendió lo que dije recién? ¿Se entendió? Sí, Lo que concretamente quise decir es que todos aquellos que crean que para ser científicos tienen que ser ateos, vieron que mayormente dicen, no, para ser científico hay que ser ateo, hay que excluir a Dios. Está contradiciendo lo que nosotros decimos, porque el padre de la ciencia moderna fue un protestante, un evangélico protestante. Es decir, que todos aquellos que afirman que para ser científico hay que ser ateo, o es ignorante o es malintencionado. ¿Sí? ¿Amén? Y Amén. probablemente se pudran al infierno, pero no es nuestro problema, ¿ok? Nosotros seguimos con... Bueno, vamos con el punto Amén. número 2, que es que los seres humanos existen por creación especial. Génesis 1 y 2 utilizan tres palabras para describir la creación del ser humano. Tres palabras muy importantes en hebreo. No tengo acá para proyectar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la secretaria no me quiere trabajar, no me quiere hacer los trabajos, quiere aumento. Entonces se amotina, me hace piquete, pero yo les prometo que para la próxima algo de presentación vamos a tener, ¿sí? Entonces, tres palabras en hebreo que son muy importantes a la hora de describir la creación del ser humano. Vara. Vara significa producción o ejecución de algo nuevo, raro y maravilloso. Vara, con B larga, ¿no? Vara como el pastor. Vara. Después, la segunda palabra que aparece en estos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, recuerdo, vieron que Génesis tiene, en los dos capítulos de Génesis 1 y 2 aparece la creación del hombre, porque es un segundo relato, capítulo 2, ¿no?
Bien, Pastor, y perdón, disculpe la sí, interrupción, pero dijo vara y porque se tilda, no, se me tilda y no, bueno, la vara significa producción o ejecución de algo nuevo, raro y maravilloso. La segunda palabra es asá, A-S-A-H, asá. Significa formar, construir, preparar y edificar. Y la tercera palabra es yatzar, Y-A, oye, A-T-S-A-R, yatzar. Y significa formar o modelar. La idea es como el alfarero, ¿vieron cómo el alfarero le va dando forma a su pieza? Esa es la idea, como el alfarero le da forma a una vasija. Entonces, para cerrar la idea es 1.26 dice, hagamos al hombre. Ahí aparece la palabra asad, hagamos asad. 1.27 dice, creó pues Dios al hombre. Para esta palabra, creó es vara. Y 2.7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre. Y para esta palabra formó es chatzar. Concluye entonces todo, en todo que Dios creó al hombre o formó al hombre del polvo de la tierra. Algo nuevo, como algo nuevo y maravilloso, según su propósito. ¿Qué es lo que da Dios al hombre a diferencia de las demás criaturas? A diferencia de los animales. Recuerden, cuando Dios le habla a la tierra, le dice, produzcan animales. Cuando Dios Raciocinio, creó al hombre, razonamiento, cuando Dios, perdón, el ¿alguien dijo? razonamiento, ¿Podría repetir, por favor? el razonamiento. Sí, sí, sí. Además de eso, ya vamos por ahí. Pero apenas el Dios crea, dominio. El lo que va a aliento incluir, de vida. exactamente, Soplo, que el va a soplo. incluir, exactamente, que va a incluir el razonamiento, todo lo que viene de más. Hasta ese momento es, no le gusta decir a algunos, un muñeco de barro sin vida, sin alma. Es simplemente materia. ¿Sí? Es un muñequito de barro, simplemente. No. Hasta que Dios sopla sobre el ser humano aliento de vida, lo que dijimos hoy, neuma. Entonces el hombre, además, a diferencia de las demás criaturas, solo él tiene el soplo, que después vamos a ver que tiene que ver con el imago Dei, la imagen de Dios. Del polvo de la tierra, lo crea del polvo de la tierra. Es decir, Dios no necesita ninguna otra cosa que ya no haya creado antes para crear al ser humano. Lo que hace de lo creado, toma de lo creado para crear al ser humano, ¿sí? Y del hombre crea a la mujer. ¿Vieron cómo es la proyección? De la tierra al hombre, del hombre a la mujer. Porque toma del hombre, como saben ustedes, de la costilla del hombre para crear a la mujer. Es decir, que ya había, de lo creado crea. Esa es la dinámica. Bueno, ¿cuántos saben que el cuerpo humano está compuesto por elementos químicos que también se encuentran en la Tierra? Elementos químicos que se encuentran en la Tierra. ¿Cuántos sabían eso? Oxígeno, Sí. bueno, en- Obvio. bien. Oxígeno 65%, carbono 19%, nitrógeno, fósforo, calcio, aluminio, silicio, hidrógeno, potasio, sulfuro, hierro y manganesio. Todos estos elementos se encuentran en la corteza terrestre, en la atmósfera y en los océanos. Es decir, que si alguien quiere evidencia científica de dónde procede el hombre, tiene más que suficiente.
Muy bien. Bueno, los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento afirman claramente que Dios creó a los seres humanos. Es una obviedad, pero hay que decirlo. Eso lo tienen en el libro de teología, simplemente le cito Isaías 43:1, 43:7, Deuteronomio 4:32, Colosenses 3:10, Romanos 9:20, 1 de Corintios 15:45, Santiago 3:9. Ustedes saben que tienen que leer el libro de teología, ¿no? Además de los apuntes, ¿sí? Por favor, léanlo, ¿sí? Bueno, el resultado del propósito de Dios, el concilio de la Trinidad. Entonces, no fue la misma forma. No, definitivamente no fue la misma forma que creó a todo lo demás. El hombre, como corona de la creación, tiene un diseño y una creación especial, muy especial. El trino Dios tiene un concilio entre sí y ¿qué dicen? Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Algunos afirman erróneamente que Dios acá está deliberando con los ángeles. En realidad, Dios con los ángeles no delibera o no hace este tipo de afirmación, simplemente le da órdenes, ¿sí? Bueno, esto da cuenta de la intervención de la Trinidad. Se utiliza acá el nombre Elohim, porque cuando dice Dios, recuerden, Elohim es pluralidad en la unidad. ¿Cuántos saben que la Biblia no menciona la palabra Trinidad? ¿La encontraron alguna vez a la palabra Trinidad? Bueno, no la No. busquen, no la van a poder encontrar porque no existe la palabra Trinidad, pero sí el concepto, sí la idea. ¿Cuándo es notorio la intervención de la Trinidad? A ver si recuerdan. Además de la creación. En el Cuando bautismo. en el bautismo de Jesús. Exactamente. En Pastor. uno de los momentos más... En la Torre de Babel, cuando estaban en la Torre de Babel construyendo. Bien, bien. Pero es trascendental en el momento que Jesús se bautiza, emerge del agua, la paloma que desciende, la voz del cielo, Cristo mismo, la plenitud de la Trinidad en el comienzo del ministerio del Señor Jesús, ¿no? Bueno, la obra del propósito creativo de Dios. Tenemos acá en el punto B, dice el apóstol Pablo y hace referencia en Efesios, dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. No fue una obra improvisada de Dios. No es que Dios se levantó un día y dijo, me parece, tengo ganas, voy a ver si creo al hombre. Antes de que todo fuera creado, antes, absolutamente de que todo fuera creado, Dios ya nos tenía en su corazón, antes de la fundación del mundo, antes que naciera Adán y Eva. Ya Dios nos tenía planificado, diseñado. Ya Dios, me gusta decir, y por ahí no es teológicamente correcto, nos había soñado. ¿Sí? Bueno, otra vez, Dios crea al ser humano, o es un poco redundante el material, tengo que decirlo, es buenísimo. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo o fue interferencia? Bueno, entonces Dios crea al ser humano, nuevamente. Solo el hombre recibió el soplo de Dios, lo formó de su propia imagen, lo creó para su gloria. La humanidad fue planificada y diseñada por el trono de Dios, por el trino Dios, quiero decir, y al tomar forma humana, Cristo redimió la humanidad
el Dios hombre. En su carta de Pablo a Tito declara, basada en la esperanza de la vida eterna, que el Dios que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo. ¿Qué cosa? Esto, justamente, la creación del hombre. ¿Qué dice Jesús en la oración intercesora, la famosa oración sacerdotal, no satelital, sacerdotal? 17:24 de Juan, ¿qué es lo que dice? Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo. Aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Ahora, si Dios sabía en su omnisciencia, vamos que ya falta poco, epa, ya me patina, pero vamos bien. Mm. Si Dios sabía en su omnisciencia que el hombre iba a pecar, porque lo creó. No me digan que nunca se hicieron esa pregunta. Y si se hicieron esa pregunta, me gustaría saber la respuesta. Por favor, ¿por qué Dios hace al hombre si sabía que el hombre iba a pecar? ¿Por qué lo hace? Libre albedrío. Bien, sí, esa es una decisión Porque del tenía hombre. el plan de redención. Bien. ¿Algún aporte Por más? amor, Por amor. Bien, por amor. bien, Para volver a su presencia por nuestras propias elecciones. bien, bien. Em, Totalmente de acuerdo con todos ustedes. Suscribo. Pero ¿para qué lo hizo? Todo está perfecto. Pero si iba a fallar el hombre, ¿no era más fácil? Miren, pónganse en la piel de Dios. Es difícil, no van a pecar por eso, tranquilo. ¿Para qué uno va a hacer algo, va a hacer a alguien que va a fallar? ¿No era mejor hacer ángeles? O, en todo caso, hacer una especie de robots. Si Dios tiene poder, podía haber programado gente que le adore, que vaya todos los días a la iglesia, que ofrende, que diezme, que sea buena persona, que ame al prójimo, que lo ame a él. ¿Sí o no? ¿Tenía poder para hacerlo? Sí. Bueno, Y, pero yo creo que él lo que pienso, ¿no? En mi humilde opinión, que él prueba a ver quién verdaderamente se esfuerza y por amor a él lo ama verdaderamente. O sea, porque lo elegís, no porque lo tenés como un chip. No sé si me explico lo que, sí, sí, mi Roxana, está pensamiento. perfecto. Sí, 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 está muy claro, está muy claro, está muy claro. No, yo pienso básicamente que porque Él nos amó, como dice su palabra, nos amó primero, entonces nos dio esa posibilidad de poder elegir. Bien. Porque había un plan de redención también. Bien, pero piensen que la pregunta que yo les estoy haciendo no es en base a que Dios se sorprende por lo que va a hacer, hace el hombre. El Señor ya lo sabía. Es decir, no es, nosotros tendemos de pensar en Dios como nosotros pensaríamos. Está perfecto, las afirmaciones que hicieron ustedes está perfecta. Pastor, Sí, perdón que lo interrumpa, perdón, pero me estoy mareando un poco. Pero el Señor no nos creó, obviamente con mucho amor, para que viviéramos eternamente. Y justamente cuando Adán y Eva peca, es que eh, obviamente entró el pecado en nosotros y en fin, y comienza todo eso. O sea, sí. pensé, perdón, No, no, perfecto, voy a Virginia. decir esto, Sí, sí, pensé, sí. pero Es porque una forma. me mareé y No, no. Tranquila, pensé tranquila. que no quiero expresarme bien, em, pensé, tenía entendido que el Señor en ese momento no sabía que el hombre iba a pecar. Perdón mi ignorancia, perdón, pero entendí que, porque si le iba a dar, tenía la vida eterna, por así decirlo.
hasta que justamente comió la manzana, el fruto prohibido. Perdón si hice acá una marea, pero me mareé yo. No, 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 tranquila Virginia, este es el laboratorio, acá donde nosotros nos sacamos todas las dudas, que tampoco las vamos a sacar todas las dudas, pero Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, porque Dios es omnipotente, omnisciente, Él sabe todas las cosas. Y ya Él había planificado un plan de redención antes que el hombre pecara. Por eso Pablo dice, antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía en el corazón, sabiendo que íbamos a pecar. Es decir, a Dios no se le escapa absolutamente nada. Nosotros tendemos a razonar cómo razonamos nosotros para con Dios. ¿Sí? Porque nosotros reaccionamos en base a la acción o reacción de las personas. Pero Dios no es bombero, Dios no sale a apagar incendios. Dios tiene todo, absolutamente todo bajo su control. Él sabía que el hombre iba a pecar y ya tenía un plan de redención. Esta es una pregunta que ninguno de nosotros va a poder responder cabalmente, porque es el misterio, es el misterio. ¿Por qué Dios va a enviar a su Hijo? Rubén, Sí, sí, yo creo que también Dios permitió, lo creó al hombre para que se equivocara y pecara, para también demostrar de su gracia y de su amor hacia la humanidad. sí, 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 Aníbal, sí, 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 también, de acuerdo, sí, 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 sí. Es una de las razones, y miren, en 2000 años de iglesia cristiana, este razonamiento ni los teólogos lo pueden resolver, porque es el misterio. Y saben una cosa, hay muchas cosas, muchos enigmas, porque la Biblia está llena de enigmas, de misterio, y que no lo vamos a poder entender y tal vez quede para el momento en que estemos cara a cara con el Señor. Por el momento y hasta el momento, esto no afecta a nuestra salvación, simplemente nos abre un poco la mente y el corazón para entender que sí o sí Dios ya sabía, es omnipotente, omnisciente, pero que Él ya tenía, y esto es lo más importante que tenemos que saber, Él ya tenía el plan para el rescate, ¿sí? No lo tomo de sorpresa, ¿sí? Virginia por ahí, quédate tranquila, no te marees, tranquila, tranquila. No, no, no lo tomó de sorpresa, el Señor ya lo sabía y ya tenía preparado, ya tenía un sustituto. Inmediatamente después de Pecan lo viste y para vestirlo hubo que dar una vida, una víctima para que ellos fueran vestidos con pieles, ¿sí? Porque hasta ese momento vestían, mejor dicho, para que fueran redimidos. Y hasta ese momento estaban en su desnudez, en su inocencia, y se paseaban por el huerto como Dios los trajo al mundo, como dicen comúnmente. Bueno, esperen porque no me puedo ir del asunto y a ver. Tranquilo con la pregunta y tranquilo con la respuesta. Ni los teólogos y eruditos y biblistas de todas las épocas han logrado resolver este misterio y este enigma y tenemos que aprender a vivir muchas veces con el misterio. Podemos argumentar, podemos pensar, razonar la razón por la cual Dios crea al hombre sabiendo que va a pecar, pero en realidad no lo sabemos cabalmente por qué lo formó. Si sabía que iba a pecar. Pero coincido con la mayoría que fue por amor. Por amor. Bueno, creados a imagen de Dios. En hebreo se usa la expresión Selem Elohim. T-S-E-L-E-M. Selem Elohim. Y en griego, más difícil todavía. Prometo que para la próxima algún cuadrito voy a tener, ¿eh? Tranquilos. Eikon Tou Theu. Theu. Igual lo tienen está en el libro. Y en el latín es el imago Dei, la imagen de Dios. La imagen de Dios en el hombre. Bien. Perdón, pastor, ¿en qué página lo encontramos? Porque lo busco, pero Ya te no. digo, entre Por favor, la gracias. 93.
94. Bueno, yo tengo la 117, quiero decirles, ¿eh? Probablemente tenga la nueva revisión. Busquen por ahí, entre la 117 y la 90, por ahí. Al final de la 93. Sí, está bien. No, no hay problema. Bien. Ahora, miren, la escritura no explica lo que es concretamente que el hombre fue creado a imagen de Dios. No lo explica eso. En principio no es una imagen física, porque Dios es espíritu. ¿Sí o no? Claro. No, Dios no tiene cuerpo físico. Juan 4:24 es invisible, Colosenses 1:15, Primera de Timoteo 1:17, ya que aunque ustedes lo vieron ya en Pentateuco, aunque Dios pueda aparecer en forma humana, lo que llamamos teofanía, ¿se acuerdan? Lo que es una teofanía. Cuando la Biblia menciona al ángel de Jehová, es una teofanía, es decir, una aparición de Dios. Teos Dios, fanía, aparición. Eso se encuentra en Génesis 17 y 18. En la ley de Moisés, recuerden, Moisés prohíbe toda imagen. Está prohibida la imagen, sobre todo la imagen de forma humana. Por eso cuando adoran al becerro de oro, rompe las tablas y ustedes conocen la historia. Ahora, es cierto que Cristo existía en forma de Dios, en formato de Dios, podríamos decirlo, y cuando vino a la tierra adoptó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Bueno, a pesar de que el hombre cayó, a pesar de la caída, Dios no quitó la imagen del hombre. Entonces, la conclusión es la siguiente: todo ser humano, cristiano o no cristiano, musulmán, árabe, o mejor dicho, budista, de cualquier religión, raza, confesión, todo ser humano tiene la imagen de Dios. Todo. El soplo ha sido transmitido de generación en generación. Todo el mundo tiene la imagen de Dios. Entonces, a pesar de la caída, no le quita la imagen de Dios. Dice 9:6, hablando Dios acerca del asesinato de su hermano, a Caín le dice: el que derramare sangre de hombre. Mejor dicho, no, esto tiene que ver con cuando Noé desciende del arca, capítulo 9 de Génesis. ¿Vieron que aparece otro nuevo orden en el mundo después del diluvio? Y Moisés desciende del arca, lo primero que hace es, ¿qué hace? Un altar, sacrifica, y Dios comienza a darle nuevas leyes, ¿no? Entonces dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Miren el respeto de la vida humana que Dios dice: el hombre en realidad es valioso, es sumamente valioso. ¿Por qué? Porque tiene mi imagen, porque tiene la imagen de Dios. Ah, una imagen personal. Dios es un Dios personal. Él tiene un trato especial con cada individuo, diseña, proyecta, comunica, tiene voluntad, se complace y se disgusta. Esa personalidad es una personalidad. Nosotros a eso lo llamamos, eh, eh, ah, ¿cómo es que lo llamamos? Antropomorfismo, ¿sí? Dándole a Dios características humanas. Bueno, es porque el ser humano tiene las mismas características. Y tiene emoción, tiene voluntad. Cuando menciona en la creación, vio Dios lo que había hecho y dijo: fue bueno en gran manera, explica cierta emoción, ¿no? Bueno, entonces la naturaleza de Dios escapa muchas veces a la comprensión humana. Es muy difícil entender a Dios si uno en realidad no conoce las escrituras. Y sobre todo si no conoce el carácter, los atributos de Dios.
y su afán, mejor dicho, la voluntad de Dios en querer relacionarse con el hombre. Si Dios lo crea, el propósito, uno de los propósitos de Dios al crear al ser humano es por querer comunicarse con el ser humano, relacionarse. eh, y revelar su voluntad, su intención, sobre todo para el ser humano. Las únicas criaturas capaces de razonar, de tener poder de raciocinio, de razonar en forma abstracta, es el ser humano, ¿sí? Es la criatura, el ser humano creado por Dios, de innovar, de elegir con libertad. La actividad animal, en su mayor parte, lo que tiene es intuición, ¿eh? Las facultades personales y racionales establecen la imagen de Dios. Se ve la imagen de Dios, el desarrollo en conquistar el espacio, los nuevos descubrimientos, el avance tecnológico. Vieron que el hombre tiene un potencial. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Que es un potencial que mayormente no está muy desarrollado. La imagen de Dios incluye eso. Es decir, porque Dios lo pone como corona de la creación para dominar reinar sobre la tierra, pero no reinar como nosotros entendemos de dominio tirano, sino a partir de la administración de la tierra. Eso se alteró a partir de la caída. Todo es alterado a partir de la caída. Eh, bueno, acá en realidad nosotros tenemos que saber que, ¿vieron la parábola de los talentos? En la parábola de los talentos, todos tienen talentos. ¿Ustedes leyeron, se acuerdan? Todos tienen talentos. Aunque sea uno. Con lo cual, un cristiano que dice, que piensa o que tiene la autoestima baja y dice, bueno, yo no tengo capacidad, yo no tengo talento, en realidad debería reformularse su cristianismo, debería revisar sus creencias, porque en realidad Dios crea al ser humano con un potencial enorme. Es más, déjeme decirle que nosotros como cristianos tenemos un plus, porque hay gente que es muy inteligente, que es muy capaz, que es muy dotada, que tiene muchos talentos, pero además nosotros contamos con el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros no contamos con la fuerza del universo dentro nuestro, nosotros contamos con el dueño de la fuerza del universo dentro nuestro. Muchos cristianos no son conscientes de eso. Aló, como decía el otro día el pastor, muchos de nosotros no despertamos a una conciencia del potencial que tenemos. Y cuando nosotros no creemos en nosotros y Dios cree en nosotros, porque Dios cree en nosotros, ¿sabían eso? Y muchos de nosotros no creemos en nosotros. La fe tiene dos dimensiones. Una fe que es vertical, es decir, creemos en Dios, y una fe horizontal. Nosotros debemos creer en todos los recursos que Dios nos dio para habitar y vivir en esta pelota de barro llamado planeta Tierra. Y si Dios dio a mucha gente la facultad de invenciones, de, avances tecnológicos, en la ciencia, y nosotros como cristianos no somos conscientes, tenemos que revisar nuestra creencia, honestamente, tenemos que reformular nuestro cristianismo. Entonces, no existe cristiano que diga, yo no tengo talento, o yo no sirvo para esto, para... No existe, no existe. Revisemos, por favor. Y pensemos quién es el que habita dentro de nosotros, y pensemos quién fue que nos creó, porque Dios no hace porquerías. Dios todo lo que hace, lo hace bien y lo hace perfecto. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Bien, perfecto. Bueno. Amén. Otra cosa, un dato no menor, recuerden justamente la parábola de los talentos.
Es que aquel que lo usó, que los usó, que los invirtió, Dios le dio más. ¿Sí o no? ¿Sí Sí, o no? al que lo trabajó. Y el que no lo usó, ¿qué le pasó? Se lo quitó, porque dijo el Señor, al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y mucha gente, muchos cristianos pasan la vida reteniendo, reteniendo el don, reteniendo el talento, reteniendo el potencial. Es muy difícil que Dios pueda añadir, porque es un principio. ¿Sí? Bueno, Sí, así es. eh, vamos. Una imagen moral. Una imagen moral. El ser humano, creado por Dios, con el imago Dei, con la imagen de Dios, en ellos ha sido creado por Dios, ha sido confeccionado, diseñado con un sentido de responsabilidad para con Dios y hacia su prójimo. Todo ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, tiene eso que nosotros llamamos conciencia, que ahora lo vamos a ver, pero que ya nace. Ya, el niño, la criatura, nace con ese sentido de responsabilidad. ¿Cuál es la pregunta que hace Dios? La primera pregunta que hace Dios en toda la escritura, ¿cuál es? Lo primero que habla Dios en el jardín. ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde estás tú? Porque Dios sintió ruido de plato roto en el huerto. Algo se rompió. ¿Vieron cuando los chicos rompen algo y se esconden? ¿O se escuenden? No, se esconden, ¿no? Bueno, ¿vieron? Eso fue lo que pasó con Adán. Rompió algo muy sagrado, sumamente importante, que no debía romperse, y no fue la culpa de la mujer, sino que fue culpa de Adán, porque la instrucción de primera mano la recibió él y él debía instruir a su esposa como correspondía. ¿Cuántas mujeres dicen amén acá? Y yo no lo escucho, pero lo entiendo. Él recibió la información de primera mano, el mandamiento. Él debía instruir a la mujer diciendo, Eva, por favor, te lo pido, no te acerques, no, ese árbol no, por ahí no es, no, por ahí no, pero no lo hizo, con lo cual la responsabilidad primaria es, porque Dios a quien más luz le da, más le exige. Principio, repito. Dios a quien más luz le da es a quien más le exige. Es decir, que cuando ustedes más saben, cuando más luz tiene del Señor, Dios más le va a exigir. Entonces, ¿qué ocurre? Se esconde el hombre, se esconde, hablen bien, se esconde. Y Dios, lo primero que pregunta a Dios, la primera pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y la segunda pregunta, ¿cuándo aparece? Cuando Caín mata a su hermano. ¿Qué le pregunta? Bravo, pastor. ¿Dónde está tu hermano? Son las dos primeras preguntas de la escritura. ¿Dónde estás tú y dónde está tu hermano? Miren qué importante. Es decir, que tiene que haber una responsabilidad personal para con Dios y también tiene una responsabilidad para con el prójimo, para con tu hermano. ¿Sí? Esa responsabilidad Dios la puso en el corazón de todos, todos, absolutamente. El imago Dei, la imagen de Dios, puso ley en sus corazones y después puso ley para regularse en una vida del desierto, que terminó siendo las leyes que hoy, con las cuales se formaron todas las democracias en todo el mundo. La base de todas las leyes en todo el mundo tiene que ver con los 10 mandamientos. Bien. Entonces, como seres morales, el ser humano tiene conciencia, que es la facultad que solo no lo tienen los animales. Los animales, los animales son cautivos, quiero decir, los animales son cautivos de sus instintos, no el ser humano. Ahí
acá está el rasgo moral. En esto tiene que ver el rasgo de la moralidad. No es castigo, no es cautivo de sus instintos. Por eso, los pecados sexuales, por ejemplo, en el ser humano, lo rebajan a categoría de animales, de criaturas inferiores. Sí. Porque el hombre y la mujer no es cautiva de sus instintos, ¿sí? La sexualidad del hombre y de la mujer está reservada para el matrimonio, solamente para el esposo y para la esposa. Yo sé que ustedes lo saben, pero siempre es bueno reforzar, aunque la palabra No viene conciencia no por... aparece. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra conciencia. Levítico 5:3 da algunas características de la función de la conciencia, ¿sí? Describe la función y características de la conciencia. En el Nuevo Testamento sí aparece la palabra conciencia, 31 veces, y la declara que puede ser buena, débil, pura, insensible, cauterizada, que significa sin remordimientos. ¿Por qué la persona llega a tener una conciencia cauterizada? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Y acá ya entrábamos a un plano psicológico del ser humano. Pastor Rubén, Sí. le habla Dorita. Hola, Dorita. De, se acordará de mí. Soy la mamá de Javier Arellano. ¡Oh! ¡Qué lindo que esté acá, Dorita! Sí, te estoy escuchando porque es muy importante tener siempre el conocimiento del Señor desde sus orígenes. Y entonces me parece genial escucharte y saber un poco, y siempre, todos los días, tenemos que saber más del Señor a través de su palabra. Decías que la pregunta, si fueras tan amable de repetirla. Sí, Dorita, cómo no. ¿Por qué el hombre llega a tener una cauterización de su conciencia? Es decir, una conciencia Exacto. sin remordimiento. Mm, Yo pienso que muchos corazones, muchas conciencias están cauterizadas a raíz del desconocimiento de Dios. A medida que vamos conociendo más al Señor a través de su palabra, de toda la Biblia, nos damos cuenta que nuestro corazón se va haciendo más sensible, nuestro corazón se va haciendo de carne, como se dice, para poder ser sensible a nuestro prójimo, a todo lo que nos rodea, pero en la medida que desconocemos al Señor se va haciendo como una piedra. Mm. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Dorita. Muchas gracias, Dora. Dora es una querida Yo a hermana ti que te estoy conocí hace poco escuchando. y es la mamá de nuestro pastor, querido pastor, Javier Arellano. Gracias por el aporte, Dorita. Muchas gracias. Y Gracias, viene de muy Perú, amable. miren, de De Perú, ¿eh? Perú, De Perú. de Perú. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Dora, muchas gracias. Bueno, claro, claro, claro. A medida que uno se aleja de la verdad, vieron cuando Jesús dice, alejados de mí, nada pueden hacer. Absolutamente. Juan capítulo 15. El principio de la permanencia, como decía nuestra hermana Dora, el principio de la permanencia. Pero, ¿por qué la gente peca y vuelve a pecar? Y vuelve a pecar. Y bueno, todos pecamos, no estoy diciendo que de alguna u otra manera, pero ¿por qué no se arrepiente? Esa es la pregunta, digamos, ¿por qué no se arrepiente? ¿Por qué no se vuelve del camino? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cu- cuál sería el problema de base de la gente que no se arrepiente y sigue? Y Dios no los mata, ¿eh? ¿Vieron? No, no, no es como Sin en el Antiguo Testamento. temor. No lo fulmina, no los pulveriza como en el Antiguo Testamento. ¿Alguien dijo algo? Perdón. ¿Alguien dijo algo? Bueno, No tiene sí. temor a Dios. Claro, 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 sí, sí. También, sí, sí, por supuesto, por supuesto. En realidad, lo que ocurre es, lo voy a decir con un ejemplo. ¿Vieron cuando ustedes van al médico?
Y el médico le dice, bueno, tu colesterol está alto, deja de comer mondongo porque va a explotar tu corazón. ¿A quién le gusta el mondongo? Dios se equivocó ahí. Dios ahí le pifió. El mondongo no es una, perdón, ya, con todo respeto, hay otras comidas, vamos, pero bueno, respeto, Qué rico, respeto que, mi guiso de pero, mondongo. pero, entonces uno va al médico y el médico le dice, no, no, deja de comer mondongo porque te va a explotar el corazón, ¿sí o no? Esto le va a resultar familiar a alguno de ustedes. ¿Y uno qué hace? Deja de comer mondongo, ¿sí o no? Pero deja de comer por un momento, por un tiempo, y después vuelve a comer mondongo, ¿sí? Y dice, no, pero no me morí, no me morí, y sigue, ¿sí? No lo siente, pero se está matando por dentro. Es un poco exagerada el ejemplo, pero es lo que ocurre, es lo que pasa. Uno no lo siente porque el corazón se vuelve insensible, se vuelve sin remordimientos, se vuelve sin culpa y la falta de temor a Dios es lo que lleva a este tipo de cosas. ¿Conocen la figura de la rana que se hierve en agua tibia? ¿Se hierve en agua tierra? ¿En agua tibia? ¿Conocen? Bueno, a la rana la ponen en agua tibia, está tranquila, está chocha ahí, está tranquila, relajada, hasta que le van subiendo la temperatura. Y cuando se acordó, quedó frita, cocinada, ¿no? Pobre rana. Eso es lo que ocurre muchas veces cuando un corazón es, la conciencia se va cauterizando, se va perdiendo el temor de Dios y uno deja de doler el alma y el corazón. Bueno, a una imagen social. Eh, entonces pasamos de la imagen, dijimos, moral a la imagen social. Dios es un Dios social. Miren, vieron, no sé si escucharon ustedes aquella famosa frase que muchos dicen equivocadamente. Dios es un Dios lleno de amor. ¿Es correcto eso? En realidad, no, no es correcto. Dios no es un Dios lleno de amor. Dios es amor. ¿Y en qué demuestra su amor? En querer relacionarse con el hombre. Escuchen, el polvo, el polvo de la tierra, que terminó siendo un hijo de Dios redimido, el polvo de la tierra caído, pero rescatado y redimido, es el que Dios elige para relacionarse con él. Miren, no se puede amar si uno no se relaciona. El verdadero amor tiene que ver con el conocimiento. Uno no puede amar a alguien que no conoce. ¿O sí? Así es, así es. El amor, una de las, digamos, facultades del amor es conocer a la otra persona. Sobre todo cuando está en relación, cuando está de novio, ¿sí? Cuando está en pareja. Es muy difícil amar a una persona sin conocerla. Dios nos conoce a todos nosotros. Nosotros es que tenemos que profundizar en el conocimiento del Señor para saber amarlo, para amarlo cada día mejor, más y también con nuestro prójimo. Eh, la vida del ser humano fue, desde el principio, que él viviera en comunidad. De hecho, Dios cuando le dice que pueblen la tierra, que repoblen, que se multipliquen, tiene que ver con eso, con relacionarse. El cristiano no puede vivir en una isla, tiene que vivir una vida de relación con Dios y con el prójimo, ¿sí? Porque además, no solamente relacionarse con un contexto eclesial, uno tiene que relacionarse con gente, personas fuera de la iglesia. Nuestra mirada siempre ha sido por muchos años mirada de templo, pero en realidad Jesús menciona una sola vez a la iglesia y menciona más de 100 veces la palabra reino, y reino es más abarcativo. Entonces, Dios es un Dios social y quiere que nosotros sociabilicemos, porque tenemos la imagen de Dios, el imago Dei, dentro de nosotros. Bueno, voy a terminar otra vez, voy a terminar por esta noche otra vez
con Efesios capítulo 2 y versículo 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios prometió de antemano, preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Una vez más, Dios, antes que creara el universo, antes que creara a Adán y Eva, nos tenía en el corazón. Y me gusta esta palabra que es hechura suya. Somos hechura suya. Para esta palabra, hechura, Dios, en griego, Pablo utiliza la palabra poiema, de donde se deriva la palabra poema, con lo cual uno puede sacar una conclusión rápidamente en decir que todos no somos, todos nosotros, quiero decir, somos el poema de Dios. Cada uno de nosotros es una obra maestra del Señor, un poema que Dios escribió, diseñó, planificó, formó. Y los poemas los hacen los poetas como obras de arte. ¿Conocen la historia de Miguel Ángel? La historia de Miguel Ángel es muy interesante. Cuando él va a crear al David, Buonarroti, ¿no? Cuando va a crear al David, va a buscar un bloque de más o menos 500 kilos de mármol de Vamos. Carrara, que estaba abandonado. Estaba abandonado, lleno de ramas y de enredaderas. Y tardó un buen tiempo antes de esculpir. Iba y lo observaba, lo observaba. Es decir, que ya él lo estaba formando, con la mirada, con la imaginación, con el sueño. Y eso abandonado, eso que estaba ahí abandonado, se transformó en una de las mayores y mejores obras de arte del mundo, el David. De alguna manera, todos nosotros fuimos un mármol abandonado. Pero Dios nos miró, nos planificó, nos soñó y somos una obra de arte en sus manos. Cada uno de nosotros, como un poema, como una obra de arte, tenemos la obligación moral de vivir según la imagen de Dios en nosotros. Señor, te damos gracias en esta noche una vez más, gracias por convocarnos, porque es la conexión divina, Señor, la conexión del cielo, la que siempre estamos esperando. Siempre pedimos tu intervención, siempre pedimos que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Gracias por las escrituras. Y gracias, fundamentalmente, muchas gracias por tu imagen en nosotros y porque además de eso tenemos la presencia de Cristo dentro de nosotros que hace la diferencia además hacia hacia las demás personas. Pero además de ser un privilegio, es una responsabilidad. Y te pedimos, yo te pido, Señor, que nos ayudes a vivir según esa responsabilidad puesta en nosotros, porque somos hijos del Rey, somos hijos del Altísimo, te queremos servir y te queremos honrar. Y yo despido a mis hermanos en esta noche con tu bendición, y que bendiga a su familia, sus hogares, sus iglesias, sus trabajos y que recursos vengan a ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Bueno, Pastor, sí. sí, una duda me quería sacar acerca de los libros que mencionó hoy, ¿no? El PDF, bueno, yo lo voy a buscar porque creo que no lo tengo, pero mencionó o mencionó la Biblia cuando dijo teología, libro de teología. No, 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 no. El libro de teología pentecostal, de doctrina, que tenemos nosotros es de la iglesia cuadrangular. Ah, Es de la iglesia cuadrangular. el mismo, está bien, Pero está bien. ustedes, por favor, acudan a los directores regionales. Ellos, mi esposa ya se lo compartió. Y si no, manden Bueno, un mensaje y yo se los comparto. Todos lo deben tener. Todo pastor, todo líder bueno, debe tenerlo, ¿sí? Es muy importante. Bueno, Bueno, nos vemos bueno, la muchas próxima gracias. semana. Por favor, ¿de dónde dejamos? Yo creo que dejamos en la página 100, en mi libro lo tengo en el 100, pues yo tengo la nueva revisión. 117.
lean hasta las 122, por favor. ¿Sí? Bueno, Para la próxima semana, así ya venimos leído y rompemos con un paradigma que solamente el docente enseña y uno aprende, pero ya si viene leído, ya viene semi aprendido. ¿De acuerdo? bueno, Así será. Bueno, bendiciones. 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 Chao. Seguimos orando. Buenas Seguimos noches. orando por Bahía Blanca, por favor. Amén. No dejen de Amén. orar por Oramos, Bahía Blanca. oramos. Sí, sí. Bendiciones. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Dios le bendiga. Bendiciones, saluda a la pastora, Muchas pastor. gracias. Serán dados. Bendiciones. Muy lindo para... Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Buen fin de semana. Bendiciones, Pastor Rubén. Bendiciones. Pido perdón que no enciendo la cámara porque la señal es muy débil acá donde estamos y tengo mi hija en la otra habitación con Diego y tengo mi hijo en otra habitación. Yo Por esa eso cara tengo la la tengo cámara apagada. conocida de todas maneras. ¿Alguna vez Sí, la por vi? eso. Pero pido disculpas, por eso tengo la No, cámara no hay apagada. problema, por la señal. Hernán. No hay problema. Dios te bendiga. Saludos a la familia. Te lo han dado. Ay, Chao, Sonia. Bendiciones. Saludos a los chicos. te lo Gracias. han dado. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, Roxana. Saludos. Se me apagó, no escuché lo último porque se me apagó la tablet, me quedé sin... Oh, bueno, está el video. Está el video. Te lo voy a mirar, lo voy a mirar. No, lo Bueno, voy a mirar. saludos. Saludos, Aníbal. Chao.